por lo menos 3 al 4. Ok, voy compartiendo mi pantalla y vamos revisando. Cuando hablamos de antagonistas muscarínicos, mecanismo de acción, rápidamente. Bloqueo. Es un antagonismo competitivo, selectivo, Competitivo. reversible de receptores muscarínicos. Muscarínicos. Bien, ¿quién tiene por excelencia receptores muscarínicos? Ay, hizo calor. El intestino delgado. El intestino siempre tiene su tonito muscarínico, ¿verdad? Eso le aumenta siempre su peristaltismo. Bien, luego habíamos visto un poquito la clasificación que yo les dije al final. Vamos a volver. ¿Por qué? Porque esta clasificación va a estar diseñada de qué forma. Esta es la clasificación que más me gusta. Fármacos naturales. Hay un micrófono con mucho ruido. Fármacos naturales. Dentro de los fármacos naturales, droga tipo siempre de antimuscarínicos es atropina, ¿ya? Atropina en ampolla, atropina en colirio, en gotas oftálmicas, atraviesa barrera hematoencefálica, excelente liposolubilidad, ya la hemos mencionado a ella en la intoxicación por órganos fosforados, que son agonistas muscarínicos, ¿cierto? O sea que mi droga estrella aquí es atropina. Y después de ese fármaco natural, en farmacología sobre esa base natural van haciendo modificaciones, van poniendo radicales, metilbromuro, por ejemplo, entonces le doy carga eléctrica al fármaco y al darle carga eléctrica, eso hace que ya no atraviese barrera hematoencefálica, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí están las semisintéticas. Cuando hablamos de las semisintéticas, esta clasificación está dirigida a su uso terapéutico. Todos son antagonistas muscarínicos, sí, pero de acuerdo a qué lo vamos a usar es que esta clasificación fue diseñada. Por ejemplo, los broncodilatadores, y tenemos su clasificación. Otros son exclusivamente para uso oftalmológico. Este grupo son los antiespasmódicos por excelencia. Este grupo inhibe secreción de ácido clorhídrico, ya vamos a hablar de ello muy escasamente, ya no los usamos. Flavoxato, un antiespasmódico de vía urinaria fantástico, y los que usamos en Parkinson, ¿de acuerdo? Entonces nuestra clasificación, si bien son todos antagonistas muscarínicos, los naturales, que es la atropina y también la escopolamina, que enseguida hablaremos de ella, y luego, de acuerdo a qué sistema tienen mayor prioridad para su funcionamiento. No significa que si yo uso este fármaco no va a tener un efecto en bronquio, no. Pero la clasificación está como diseñada ya para los diversos órganos, ¿ya? Vamos a hacer nuestro repasito muy rápido de lo que veníamos viendo de sus efectos farmacológicos. Ya que me cuesta con esto. De sus efectos farmacológicos, para luego hablar de acá, para luego hablar en cada caso de las presentaciones. Un repasito muy rápido. ¿Qué hacía un agonista muscarínico a nivel cardíaco? Para ver qué hace el antagonista. ¿Qué hacía acetilcolina generalmente en receptor muscarínico? Generalmente Inhibió las 4 propiedades del corazón, doctor. A ver, esperen mi pregunta. Yo les he dicho, ¿qué hace normalmente acetilcolina en receptor muscarínico? ¿Cuál es la respuesta? lo estimula, doctora. Estimula, excepto en Son que lo inhibe, doctora. corazón, que hay una inhibición. Y si yo le bloqueo el receptor, en lugar de inhibición, ¿qué voy a tener? Estimulación. ¿Qué significa estimular corazón? Que va a aumentar las 4 propiedades del corazón. A ver, en orden, las propiedades cardíacas. El automatismo, Automatismo. excitabilidad. Inducción, Se contracción. conduce, se excita y se contrae. Listo. ¿Y para qué usaríamos? ¿Para qué usaríamos si lo que voy a hacer es aumentar las 4 propiedades cardíacas? Estoy hablando más que todo atropina y en ampolla. Una bradicardia, cualquier bradicardia no, una bradicardia extrema. ¿Ya? Una bradicardia extrema. Porque tengan en cuenta que yo lo voy a usar en ampolla, la atropina. Esa es una indicación de atropina a nivel cardíaco, una bradicardia extrema. Si yo voy a usar en ampolla, que viene 1 miligramo por ml, vamos colocando una ampolla, esperamos 5 a 7 minutos, vamos valorando a ver si vuelvo a colocar otra ampolla. Más o menos así es su utilización en atropina. Entonces es de un fármaco de momento.
No me va a solucionar nada, no es un antiarrítmico que esté en una clasificación de antiarrítmico, simplemente me va a aumentar frecuencia cardíaca. El fármaco actúa, estoy usando una ampolla, entonces va a ser únicamente para casos extremos, ¿de acuerdo? Contraindicación. Vamos. En taquicardia. Una taquicardia. Taquiarritmia. Efectos adversos vamos a ir viendo en cada caso. Muy bien. En músculo liso vascular, normalmente, ¿qué hacía la acetilcolina? Vamos repasando desde el comienzo. Músculo liso vascular, ¿qué hacía acetilcolina? Estimulaba el endotelio para liberar óxido nítrico y provocar vasodilatación. Eso siempre y cuando hayamos tenido un endotelio saludable. Estimulación, vasoconstricción, reflejamente vasodilatación. Perfecto. Y si yo directamente bloqueo el receptor muscarínico en el vaso, en lugar de estimulación, ¿qué hay? Una inhibición, doctora. Inhibición. ¿Y qué es inhibición en vaso? La Vasodilatación. ¿Y qué vasodilatación? Disminución de la resistencia periférica del vaso. ¿Y quién disminuye? La presión arterial. Perfecto. ¿Lo usarían como antihipertensivo? Él disminuye presión arterial. Sí, no, ¿por qué? No es el ideal por las reacciones adversas que presenta, doctora. Ok, no va a ser un fármaco nunca de elección. Si yo tengo un hipertenso y digo, a ver, ¿qué abanico de fármacos tengo para la hipertensión? ¿Con quién empiezo y con quién sigo? Este fármaco no se lo va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque va a tener muchos efectos adversos y hay otros antihipertensivos de mejor elección. ¿De acuerdo? Bien, entonces esta disminución de presión arterial va acompañada, ¿saben de qué? De un enrojecimiento, de calor y de rubor. ¿Por qué? A ver, ayúdenme, ¿por qué? Acuérdense que se presenta, doctora. por la Vasodilatación. además de la vasodilatación, ¿quién le ayuda? ¿Qué va a pasar con las glándulas sudorípadas? Que las vamos a ver más adelante. Me estoy adelantando porque se suman los dos efectos. ¿Qué va a pasar con el antimuscarínico con glándulas sudorípadas? Va a haber una disminución de salida de sudor y de lágrimas, doctora. Ya, vamos con el sudor. Disminuye la sudoración. Y si disminuye la sudoración, ¿qué pasa con la temperatura? Aumenta la temperatura. Aumenta la temperatura. Ok. Entonces, fíjense ustedes qué es lo que va a pasar acá. Hay vasodilatación, enrojecimiento. Y si a eso le aumenta el bloqueo de la sudoración, la temperatura sube. ¿Qué siente este paciente cuando se le coloca su atropina o su escopolamina endovenosa o cualquier antiespasmódico antagonista muscarínico? ¿A quién le han colocado un Viadil alguna vez? ¿O alguien ha colocado y ha escuchado a su paciente? Siente calor, doctora. ¿Se siente calor? A ver, Danitza, dime todo lo que sentiste. Era un dolor tipo cólico, ¿verdad? ¿Por eso te colocaron? No, doctora, estoy diciendo lo que usted dijo en la anterior clase. No me colocaron. Ok, ya. ¿Y alguien que lo recibió? Nadie, ya. El paciente lo recibe y siente un fuego que le va quemando y se fatiga cardíaca, porque le da taquicardia. O sea que es una taquicardia con una vasodilatación. Yo les decía siempre el libro de Litter, que es un poco antiguo porque no actualizaron sus ediciones, pero te lo describe perfecto la atropina para que no se olviden nunca. El individuo rojo, seco y loco. ¿Por qué rojo? Por la vasodilatación. ¿Por qué seco? Porque he bloqueado todas las secreciones salivales, sudorípadas, lagrimales, gastrointestinales. Y loco, atropina, atraviesa barrera hematoencefálica y va a ser estimulante. Cuando en el sistema nervioso central hay una estimulación permanente, ya sobreviene una depresión. ¿Okay? Bueno, entonces usos como antihipertensivo descartado por efectos adversos. A nivel de músculo liso bronquial, ¿qué hace acetilcolina? Acetilcolina, no estos fármacos. Broncoespasmo. Estimulación. La estimulación lleva a un broncoespasmo. Y si tú le bloqueas el receptor, ¿qué voy a tener? Broncoespasmo. Mejor imposible. Tengo un paciente asmático, ¿va a ser de primera elección? No, doctora. No, estoy avanzado, ¿no? ¿Por qué no va a ser de primera elección?
Porque en una reacción asmática hay otras hormonas actuando en ese mismo instante, como la histamina. Ya, porque la causa de la crisis asmática es diferente a la estimulación del parasimpático, que interviene agentes tipo antígeno, y eso hace que se degranule el mastocito cuando encuentra su anticuerpo, ¿no? Polvo, polen, cambios de temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, la causa de la broncoespasmo en la crisis asmática no es por estimulación del parasimpático. ¿En qué caso sí es por estimulación de parasimpático y viene a ser un broncodilatador de primerísima elección? En EPOC. EPOC. Listo. ¿Puedo usar en asma? Sí, pero nunca solo, ni en la crisis asmática. En asma es coadyuvante. Cuando se lo coadyuvante, ¿a quién? ¿Quién es el de elección en asma? Salbutamol en asma, doctor. Sí, señor. Coadyuvante a los agonistas beta 2, vamos a poner. Salbutamol. A los agonistas beta 2 mayor a beta 1. Nunca solo. ¿Ok? Bien. Hasta ahí ya habíamos avanzado, ¿no? Ya me salí. Lo que quería era borrar, ya lo borré. Perfecto. Ahora la indicación de oro de este grupo de fármacos. ¿Cuál es la indicación de oro de este grupo de fármacos? Músculo liso intestinal. Creo que ahí nos quedamos, ¿no? ¿Ahí nos quedamos o no? Aparato digestivo se quedó, doctora. Sí. Ya me estoy acordando. Estas barras de navegación no me dejan ver nada. Bien, en músculo liso intestinal, ¿qué va a pasar? ¿Qué hace acetilcolina normalmente en músculo liso intestinal? La estimula. Perfecto. Y ese es el tono normal. Siempre, si no entramos en un hilo paralítico, siempre tiene un tonito agonista del parasimpático. Si yo le bloqueo el receptor, ¿qué voy a tener? ¿Estimulación o inhibición? Inhibición. Inhibitorios de primerísima elección. Una inhibición disminuye el peristaltismo y disminuye secreciones. Peristaltismo y disminuyen secreciones. ¿Qué secreciones disminuyen? A ver. Gástricas e intestinales. Sí, eso me interesa. Sí, disminuye secreción gástrica. Cuando yo hablo de secreción gástrica, estamos hablando principalmente de ácido clorhídrico. Si ustedes recuerdan un poco, las células parietales de la mucosa gástrica tienen 4 receptores por excelencia. El receptor H2 de histamina, cuando él es estimulado por histamina, el H2, activa bomba de protones. El receptor muscarínico de acetilcolina, cuando acetilcolina le ocupa su receptor, estimula bomba de protones. Cuando el receptor G es estimulado por gastrina, estimula bomba de protones. O sea que ¿cuántos mecanismos tengo yo que, ocupando ese receptor, estimulan la formación de ácido clorhídrico por estimulación de la bomba de protones? Vamos, lo acabo de decir. 4, doctora. 3. Histamina, gastrina y acetilcolina. Y el cuarto es usado por prostaglandina de la serie 2. La prostaglandina de la serie 1 y de la serie 3 son proinflamatorias. La serie 2 es antiinflamatoria. ¿Y qué le hace a mi mucosa gástrica cuando viene prostaglandina y ocupa el receptor E2 de prostaglandina? Disminuye producción de ácido clorhídrico, aumenta producción de moco, aumenta producción de bicarbonato y mejora el flujo sanguíneo local. O sea que es un poderoso protector gástrico por excelencia. Es por eso que si yo le bloqueo esa prostaglandina con una INE, favorece a la gastritis por mecanismo de acción, no por acción directa de tomar el fármaco y que agreda a la mucosa. Repito, 4 receptores, 3 de ellos estimulan ácido clorhídrico y el cuarto, que es la prostaglandina, hace exactamente lo contrario y protege mucosa gástrica. Me quedo con estos 3. ¿Será que si yo doy un antagonista muscarínico y le bloqueo el receptor a la acetilcolina, qué va a pasar? ¿Aumenta o disminuye la producción de ácido clorhídrico?
Disminuye la producción de ácido clorhídrico, doctora. Disminuye la producción de ácido clorhídrico en alto porcentaje. ¿Qué te parece? Todavía tienes el receptor G de gastrina y el H2 de histamina. ¿Qué les parece? A ver. En bajo porcentaje, doctora. ¿Por qué? Porque aún tengo 2 receptores de los 3. Cuando se bloquea el muscarínico, aumenta la histamina y usa más receptores. Aumenta gastrina automáticamente. Y esos fármacos son los antimuscarínicos, que lo vamos a ver en la clasificación, telencepina y pirenzepina. Fueron los primeros antiulcerosos que se utilizaron. Más que se vio, disminuía la producción de ácido clorhídrico, pero no mucho. ¿Por qué? Porque quedaban otros receptores que se activaban más de lo usual. Entonces no fue fantástico, pero sí podemos decir que históricamente fueron los primeros antiulcerosos que se usaron. Hoy en desuso, telencepina y pirenzepina, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver enseguida en la clasificación. Y luego, en los antiulcerosos, después de bloquear ese receptor muscarínico, ¿qué otras alternativas conocen ustedes? Recordando esa célula parietal que recién les hablé, con sus 4 receptores. Vamos. ¿Quién va a bloquear el receptor H2 de histamina? Un antihistamínico, doctora. ¿Cómo quién? No me digas clorfeniramina porque te mato. Clorfeniramina es un antialérgico H1 y estos son H2. Ranitidina, ya la vamos a estudiar. Fíjense ustedes que ranitidina bloquea el receptor H2, queda libre el receptor de acetilcolina y queda libre el de gastrina. Y es muy superior a telencepina y pirenzepina, la ranitidina, que todavía la usamos. Ranitidina disminuye la producción de ácido clorhídrico un 50 a un 70%, o sea que muchísimo mejor que telencepina y pirenzepina. ¿Y qué conocen más nuevo todavía para gastritis? Omeprazol. ¿Y el omeprazol qué hace? ¿En qué receptor actúa? ¿En el de la histamina, en el muscarínico o en el de gastrina? De la histamina igual. Gastrina. Ninguno de los 3. Cuando los 3 se activan, aquí abajo hay una bomba de protones. Y los 3 la la bomba de activan. protones. Ajá. Entonces no le interesa arriba ni el receptor muscarínico, ni el de la ranitidina, ni el de la gastrina. Independientemente de que ellos estén aumentados o disminuidos, él bloquea a la bomba. ¿Y saben qué? Bloquea a la ATPasa protón-potasio, que es una enzima, y esa es una unión irreversible. Se muere la enzima ATPasa. Pero ¿cómo se va a morir? Se muere. Y el organismo demora 20 horas en formar una nueva ATPasa. Es por eso que omeprazol debería darse 1 for day, 1 por día. ¿Quedó clarísimo? Sí, doctora. Sí. Ya. Entonces acá, en disminución de la secreción gástrica, es leve, casi ya ni se usó. ¿Y quiénes eran los fármacos? Telencepina y pirenzepina. Ni les doy las dosis porque ni las sé porque no se usan y ya no están en el comercio. Bien, si disminuye el peristaltismo, ¿cuál será su principal indicación clínica? ¿En dolor tipo cólico? Dolor tipo cólico. Dolor visceral, ya, tipo cólico. Cuando digo dolor visceral, si yo tengo un dolor de cabeza, una cefalea, no es una víscera, no me sirve. En un dolor no visceral, yo voy a usar un AINE, analgésico antiinflamatorio no esteroideo, ibuprofeno, diclofenaco. O, no diré vamos por parte. Dolor no cólico, dolores musculares, articulares, dentarios. Dolor no visceral. Estos fármacos son primera línea en dolor visceral. Cuando yo digo dolor visceral, dolor tipo cólico, a ver, díganme, ¿cólico de dónde? Vamos. ¿Renal? Antes del renal, intestinal es primera línea. Cólico biliar. Cólico biliar, perfecto. Y el renal entra. Renal es una víscera. Sin embargo, es coadyuvante en el dolor renal porque ahí se prefiere un AINE. El AINE, no cualquier AINE, sino uno que tiene ligera relajación de músculo liso.
O sea que en el cólico renal sí voy a usar un antimuscarínico y sí lo puedo combinar. El único caso que yo lo puedo combinar con una AINE. AINE son los analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, antiagregantes, no esteroideos. No esteroideo significa que no son corticoides y es el grupo de paracetamol, aspirina, diclofenaco. Ellos no relajan músculo liso, pero dentro de ellos hay dos que sí se pueden usar, que tienen como mecanismo de acción extra relajar músculo liso. ¿De quién estoy hablando? Dipirona. ¿Cuál es el otro nombre de la dipirona? Metamisol. Metamisol. ¿Y qué nombre comercial conocen con tanta frecuencia? Dioxadol. El más usual, más no es el único. ¿De acuerdo? O sea que en un dolor visceral tipo cólico, sea de intestino, sea biliar, sea renal, cualquier víscera. Bien, en el caso del renal, hay dentro de los AINES una probable combinación que es para dolor no visceral, que liberan óxido nítrico y son relajantes de músculo liso. Dipironometamisol y clonicinato de lisina también, que entra en la clasificación de AINE. Pero se ha visto que además del clásico mecanismo de acción de AINES, que es inhibir ciclooxigenasa, también es relajante de músculo liso. O sea que ellos dos AINES los vamos a ver en fórmulas coadyuvantes a los antimuscarínicos. ¿Ok? Bien, si este paciente está con su cólico, algo importante. Si viene con dolor tipo cólico, ¿directamente le administras el antimuscarínico o qué es necesario hacer previo? Tiene a grito de dolor, un dolor tipo cólico que está doblado en 20 el paciente. ¿Le administras directamente el antimuscarínico o qué es lo recomendable hacer siempre? Hacer como un examen físico. Ya, lo más Pero importante. una dilución, doctor. Exacto, lo más importante. Yo tengo que hacer las maniobras para ver cuál es la causa, si es una apendicitis o si probablemente el paciente te dice que siempre ha tenido barro biliar y cálculos biliares y su comida fue abundante en comida grasa, eso hace que vesícula se mueva mucho, entonces sería un cólico biliar. Pero antes de administrar hay que hacer una buena maniobra, una buena mano del cirujano para descartar una apendicitis, por ejemplo. Porque ¿qué va a pasar? Si colocas el antimuscarínico, chao dolor, porque es mágico. Entonces hace las maniobras. Exacto, muchas veces esto lo van a ver en la emergencia con frecuencia. Este paciente que venía con dolor tipo cólico, va a la farmacia, te dan el Viadil o el Sertal rápidamente o lo pides porque lo conoce y va tomando a horario y de pronto llegó un momento en que ya es insostenible y ya viene con peritonitis. En los niños es muy frecuente. Antes de dar un antimuscarínico, la mano del cirujano, mágica, para hacer el diagnóstico. Si te queda duda, ecografía, hay que hacer un hemograma para ver los leucocitos. Entonces, siempre antes de un antimuscarínico, tu diagnóstico presuntivo. Importantísimo. Esto parece una apendicitis y se corrobora. Colocas tu antimuscarínico, pero ya tienes el diagnóstico. Tu paciente va a entrar a quirófano en 3 horas. Antes no hay un quirófano libre. Le colocas el antimuscarínico, pero ya tienes tu diagnóstico. Muy fácilmente se enmascara el diagnóstico. Siempre preguntar al paciente qué venía tomando, eso es fundamental. Y a veces por miedo al que el médico lo rete, te llevan 3, 4, 5 días tomando y ese abdomen es plano, un abdomen en tabla, un abdomen agudo. ¿Está clarinísimo? Por eso, cuando hay este dolores tipo cólico, nunca recetas por teléfono. No, necesita la mano de un cirujano para descartar un proceso apendicular, para descartar unos cálculos biliares, para descartar una torsión de intestino, una obstrucción intestinal, ver la expulsión de gases, escuchar ruidos hidroaéreos. Nunca, nunca, nunca la receta de un dolor tipo cólico va por teléfono. Acostúmbrense. Primero, la mano mágica de un cirujano para ver el diagnóstico y la causa.
Después llega tarde ese paciente, a veces ya con un abdomen en tabla, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos nuestra indicación clara. Se está colocando este fármaco y qué reacciones adversas espero yo en este paciente. Díganme 10 reacciones adversas. Vamos a usar un antiespasmódico que no atraviese barrera hematoencefálica. Sistema nervioso central no vamos a tener efecto adverso. Es la diferencia entre atropina y los antiespasmódicos. Que atropina sí es antiespasmódico, más el uso que le vamos a dar es otro. Díganme 10 RAM, rapidito. Taquicardia, estreñimiento, visión borrosa, Señor. boca seca. Ok, calor. Así les voy a preguntar en el examen, por eso yo me detengo en hacerlo. Y no lo van a encontrar tan rápidamente en su libro, porque yo les voy a decir, estoy usando para dolor tipo cólico. ¿Qué RAM voy a esperar? Sí, porque ya veo que les tengo que tomar por plataforma el examen, ¿no? Boca seca, calor. ¿Qué va a pasar con la presión arterial? Vamos, más rápido. Va a aumentar. Ay, morí. ¿Quién me dijo que va a aumentar? Yo. A ver, quiero que me recuerdes. ¿Qué hace acetilcolina en el músculo liso del vaso? ¿Y qué hace si le bloqueas? Razonamiento puro quiero. Acostúmbrense, yo sé que es más trabajo mental, no me importa. Yo me detengo lo necesario, con tal de hacerlos pensar. Vamos, vamos, ayúdame. ¿Qué hacía acetilcolina en músculo liso del vaso generalmente? Contéstenme para que no me pongan mal genio. Estimula. Ya, estimula. Ok, pero se liberaba óxido nítrico y había vasodilatación. Y si tú le bloqueas el receptor en lugar de estimulación, ¿qué iba a haber? Inhibición. ¿Y qué hay? Vasodilatación, enrojecimiento, calor, rubor y encima hay taquicardia. Eso es lo que va a sentir el paciente. Toda vez que van a administrar un antimuscarínico, ¿cuál es la recomendación de oro? Intravenoso, lento y diluido. Incluso se puede usar un microgotero con 100 ml y que pasen 20 minutos. Importantísimo, ya el paciente que lo recibe siente que le estás quemando y va a decir que si va a haber enrojecimiento y va a decir todo el mundo alergia, alergia, sáquenle el fármaco. No, no es alergia. El enrojecimiento ese viene principalmente cuando fue infusión, administración muy rápida y sin diluir. ¿Ya? Este grupo de fármacos, conocen ustedes Sertal, conocen Viadil, son los más usados de nombres comerciales en nuestro medio, más si es el compuesto que va asociado, ahorita lo vamos a mirar, ¿de acuerdo? Entonces, recomendación de oro, nunca das un antimuscarínico sin valorar tu paciente, tus manos son de oro para valorar un abdomen agudo. Número 2, si lo indicaste, diluido y lento, y el paciente tiene que quedarse acostado. Le colocas y se le pasa el dolor y se quiere ir ya. No, a mí no me gustan los hospitales, ya se me pasó. Y se levanta rápido y se quiere ir, muchos se escapan, ¿no? Son escapistas algunos pacientes, principalmente los de cólico biliar, que saben que tienen cálculo y que se tienen que operar. Si no me voy, me operan, te das vuelta y no está tu paciente y se levantan rápido. ¿Qué puede pasar ahí? Si hay hipotensión y encima taquicardia. Lipotimia y caen desmayados. O sea que se tienen que incorporar de a poco, sentados, por la hipotensión con una taquicardia. ¿Tá? Bueno, ¿alguna duda más en aparato digestivo? Fíjense ustedes que toda secreción gástrica disminuye motilidad gástrica. Le pusiste un antimuscarínico, el estómago queda quieto. Si tu paciente tiene reflujo porque tiene hernia de hiato, él va a empeorar la hernia de hiato y el reflujo seguro. ¿Ya? O sea que eso también hay que tomar en cuenta. Si tiene hernia de hiato y reflujo, que duerma con 2 o 3 almohadas porque se va a broncoaspirar segurísimo si has recibido un antimuscarínico. Disminuye producción de ácido clorhídrico, de secreciones pancreáticas. Bien, ahora vamos con vejiga. A ver qué va a pasar con el detrusor y con el esfínter. Vamos. ¿Qué le hace al detrusor? ¿Lo estimula o lo inhibe? Lo inhibe, doctora. Ya, y si inhibe al detrusor, ¿qué le hace al esfínter? Va a estimular.
Lo estimula, lo contrae. Contrae el esfínter. Estimula, inhibe al detrusor y contrae el esfínter. ¿Y eso qué nos va a dar? ¿Cuál es el efecto farmacológico? ¿Favorece micción o disminuye micción? Disminuye. Y si la disminuyó mucho, ¿qué puede dar? Incontinencia urinaria, doctora. Incontinencia. Retención. Retención urinaria. Es exactamente opuesto. Dejo quietito. Retención urinaria puede ser hasta un globito vesical. Y acá se nos va a agravar más un paciente si es añoso y tiene hiperplasia prostática. También se va a aumentar más todavía. ¿De acuerdo? Es muy perjudicial en hiperplasia prostática. O sea que no es nomás dar el fármaco. Tenemos que hacer una serie de preguntas al paciente. Pero acá va a haber una disminución de la micción, puede agravar una hiperplasia prostática. Y, ¿qué iba a preguntar acá? Indicaciones, ¿para qué vamos a usar? Una incontinencia urinaria. Incontinencia urinaria. Ojo, no va a ser de largo plazo. En una incontinencia lo que tenemos que saber es por qué hay incontinencia. Si fue una mujer multípara, si hay un descenso de vejiga, si es una vejiga neurogénica, todo eso lo tengo que saber. Estos fármacos me van a ayudar y de momento, más no me van a solucionar porque si yo tengo una baja motilidad de los músculos del periné, lo que yo tengo que hacer es reconstruir esos músculos. Fisioterapia y con fisioterapia no funciona y hay mucho descenso de vejiga, eso es quirúrgico. Este fármaco de momento me puede ayudar. Pero si yo les digo, esta señora con incontinencia urinaria se le da un antimuscarínico, díganme toda la RAM que ella va a presentar. Vamos, volando, rápido. Vamos. ¿Quién se anima a decírmelo así? Yo espero que cuando ustedes hacen su clase vayan tomando su apunte, haciendo su gráfica, razonando. No que lo escuchen y pasó. ¿Puede presentar miosis, doctora? Ya, miosis sí atraviesa barrera hematoencefálica y estos antiespasmódicos no atraviesan. O sea que ¿Boca no lo seca? vamos a tener. Boca seca, ¿qué más? Es lo de menos la boca seca, pero sí. Se va a ¿Coloración rojiza? Broncodilatación será efecto adverso. No, doctor. No es un efecto adverso y si yo no tengo broncoespasmo no me va a pasar nada en bronquio. No es que si yo ¿Coloración soy... rojiza, doctora? De nuevo, Boris. Coloración rojiza y aumento de la temperatura corporal. Ya, eso solo si lo administras el fármaco endovenoso y rápido. Pero acá en una incontinencia urinaria le estás dando en vía oral todos los días para mejorarle un poquito su calidad ¿Estreñimiento y de vida. taquicardia? Va a haber estreñimiento, va a haber taquicardia. Eso sí me interesa mucho. Estreñimiento. ¿Y si hay incontinencia urinaria, el estreñimiento va a ser óptimo? No, no va a ser óptimo porque va a ser mayor fuerza de contracción para eliminar la materia fecal y nos puede agravar más todavía la incontinencia y los músculos del perine. Entonces, fíjense que no es que sean fármacos espectaculares. Incontinencia, le voy a dar un antimuscarínico, no. Tú tienes que ver la causa de la incontinencia y sobre eso trabajar. Que esto de momento te puede ayudar, sí. Más su perfil de reacciones adversas va a ser muy alto. Taquicardia, estreñimiento, la boca seca, hipertermia puede haber, pero es muy baja. Porque eso se da más administrado endovenoso rápido y casi que sin diluir. ¿Quedó clarísimo? ¿Fácil o difícil medicar a un paciente? ¿Qué opinamos? Mientras más estudian, es más difícil medicar a un paciente, porque piensas mucho en los efectos adversos y es lo que yo quiero que ustedes hagan. Siempre tienen que tener por delante, al ladito del efecto adverso, que se llama, al ladito del efecto farmacológico, los efectos adversos. A nivel de ojo, ¿qué es lo que van a hacer? Antes estimulábamos al músculo liso del esfínter del iris, ahora lo vamos a inhibir. Lo relajamos y hay midriasis. Esa midriasis, ¿para qué puede servir? Esa midriasis va a servir para que el oftalmólogo haga un fondo de ojo. Esa midriasis hace que el músculo liso, como está agarrando al cristalino y se relajó, que el paciente no tenga buena visión y hay dificultad en la acomodación. O sea que ese va a ser un efecto adverso de estas gotitas antimuscarínicas que va a usar el oftalmólogo para hacerte un fondo de ojo.
cuando el oftalmólogo te hace el fondo de ojo, te dice, venga acompañado porque unas 2 o 3 horas usted no va a mirar bien y se puede caer. ¿Por qué? Porque así como hizo la midria, así disminuyó la acomodación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puede producir a nivel ocular? Midriasis, cicloplejía y trastornos de acomodación. Solo lo va a usar el oftalmólogo. Nadie le da un antimuscarínico al paciente en colirio para usar en casa. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los 2 colirios que más usamos? Ciclopentolato y tropicamida. Ellos vienen al 1%. Solo de uso oftalmológico. ¿El efecto es reversible? Sí. ¿Y qué va a pasar si has hecho una dilatación de pupila y relajación del esfínter del iris y relajación de la masa ciliar? Disminuye la, que se llama el humor acuoso, cuando pasa de atrás para adelante, disminuye que se llama el flujo del humor acuoso y aumenta la presión intraocular. El drenaje, disminuye el drenaje del humor acuoso y puede elevar la presión arterial, ¿ya? La presión intraocular, perdón, y puede hacer un glaucoma. O si el paciente ya tiene glaucoma, agravarlo. O sea que antes de hacer un fondo de ojo hay que medir la presión intraocular. Contraindicado paciente con glaucoma. Si la dosis fue muy elevada y fue mucho el bloqueo, sí puede hacer un ataque de glaucoma de ángulo cerrado, que esa es una emergencia oftalmológica. Bien, a nivel de glándulas ya lo hemos dicho, solo lo repasamos rápidamente. En glándula sudorípada bloquea, disminuye sudoración, aumenta temperatura. Glándulas salivales, boca seca. Cuando hay la boca seca es un fenómeno muy marcado en fármacos de uso endovenoso. Estoy hablando de atropina, estoy hablando de butilescopolamina, de pargeberina, de propinoxato. Lagrimales también. En sistema nervioso central, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Si el fármaco atraviesa o no barrera hematoencefálica. Si no atraviesa, efectos centrales no hay. Por eso es que en la clasificación del natural, que es atropina, y que sí atraviesa, empezó a ponerse radicales a su molécula, que mantenga el mismo mecanismo de acción, pero que farmacocinética no llegue al sistema nervioso central. Por eso es que los subclasifica. Todos ellos, ni uno llega al sistema nervioso central, excepto los naturales. Si yo sé que voy a bloquear receptor muscarínico, ¿qué es lo que hacen estos fármacos? A dosis habituales, generalmente no hay gran efecto, pero si yo voy aumentando la dosis, es un estimulante del sistema nervioso central, el paciente se queda más irritable, con un poco de delirio, pero si aumento mucho la dosis, es como que el sistema nervioso central no puede permanecer en esa estimulación permanente y sobreviene una depresión. O sea que a dosis usual no tengo gran efecto, voy aumentando dosis, es más estimulante, el paciente está irritable, hay un poco de desasosiego, desorientación, puede haber delirio, más que todo administrado endovenoso rápido. Mucha estimulación, sobreviene una depresión, ¿ya? Aquí voy a hablar de un efecto muy importante a nivel de los núcleos vestibulares, principalmente relacionado a escopolamina. Queda menos de un minuto, 5 minutos de descanso y volvemos, ¿ya? Principalmente escopolamina. ¿Qué es lo que hace escopolamina? Es una depresora en núcleos vestibulares y eso le confiere ser un antiemético